Bueno, tenemos el gusto de dialogar con Alejandro Vestani. Si yo lo presento así, probablemente quede incompleto. Tendríamos que vincularlo con su histórica empresa familiar y reconocida marca de productos Inca, enlatados, tomates, jugos, una gran variedad de productos en la provincia de Mendoza. Tiene la amabilidad de atendernos porque lidera una especie de campaña nacional para poner en valor a la industria PYME, sobre todo como un motor fundamental de la economía nacional. Hola Alejandro, gracias por atendernos en Sunchales en Pulso Local. Hola Germán, ¿cómo estás? Gracias por la llamada. Bueno, muchísimas gracias a vos. Bueno, ¿cuál es este diagnóstico que haces respecto de la situación de las pequeñas y medianas empresas y su rol en la real, ¿no es cierto?, en la economía nacional? Sí. Bueno, esto que vos estás hablando es un movimiento nacional PYME que surgió a partir de que, junto con la Fundación Contemporánea, que es un centro de formación de jóvenes y de hicimos una investigación porque ya no nos cerraba más todo este planteo macroeconómico o exclusivamente macroeconómico de la economía. Entonces empezamos a hacer un planteo y un estudio a fondo de la economía real. Y es particularmente PYME. Y ahí fue cuando descubrimos una serie de información, toda estadística validada por el Banco Central de la República Argentina, Ministerio de Producción, Ministerio de Economía, que nos demostró que es por lejos, y esto Germán seguro que vos lo sabés, pero no en números tal vez, el sector más importante de la economía. Es el 42% del PBI, nada menos, y el 70% del empleo. O sea, de cada 10 personas que trabajan, 7 trabajan en el universo PYME. Fíjate si no es el sector más importante, claro, ese, dado que el Estado es el otro 45% de la economía y las grandes compañías solo el 13%. Entonces, a raíz de comprender la importancia que tiene el mundo PYME, lo primero que nos preguntamos es, ¿está el mundo PYME en la toma de decisión, en los gobiernos, en los últimos gobiernos, presente en la toma de decisión de la política económica, como para poder afectar esto que es tan importante? Porque lo que nos dimos cuenta es que el eje motorizador de la economía argentina es el mundo PYME. Y si nosotros queremos desarrollar este país, tenemos que desarrollar el mundo PYME. Me pareció muy interesante estos conceptos cuantitativos respecto de la cantidad de empleos, de la injerencia en el PBI, comparado con lo que genera el Estado a nivel de inversión o las grandes empresas, ¿no? Allí las pymes tienen un rol preponderante de la inversión privada, absolutamente mayoritaria. Pero ese concepto cualitativo, y para las poblaciones del interior, las pequeñas como las de nuestra región, ese concepto del arraigo, ¿no?, de la pertenencia al territorio, también me parece que hay que revalidarlo por su historia, su trascendencia, lo que aportan a los pueblos, a diferencia de las grandes multinacionales o grandes empresas que cuando las cosas se le complican cambian de rumbo rápidamente, ¿no? Bueno, eso justamente cuando nosotros, yo te hablé de los en términos cuantitativos, pero los cualitativos son más importantes por lo que vos dijiste, y sobre todo cuando tenemos un país que cíclicamente, lamentablemente, entra en crisis, o que en este momento está en una crisis muy, muy profunda. Entonces, más que nunca, tenés que apalancarte en la gente que tiene arraigo, que ama ese lugar donde está, y que tiene afecto, lugar, a la gente que lo rodea, a sus empleados, a la comunidad, y que no va a abandonar ese lugar. No va a abandonar. Yo te cuento que yo, como vos dijiste, la empresa nuestra tiene 80 años, nosotros tenemos una fábrica en Mendoza, que la fundó mi papá con los hermanos, que yo jugaba ahí de los 3 años, yo aprendí a trabajar en esa fábrica, trabajo los papás de quienes trabajo hoy, con las personas que trabajo hoy, y tenemos toda mi familia un cariño tan grande que vamos a terminar vendiendo la casa antes de cerrar esa fábrica. Claro. Eso es lo que pasa con el empresario PYME, que de hecho avala con su casa los negocios. Y avala con su casa para pagar las quincenas. Sí, señor. Y hoy, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene es que están sumamente endeudados para haber sostenido el negocio. Y muchas veces mal criticado, sin conocimiento. Y nosotros, esta es la voz que queremos empezar a llevar a la sociedad, que la sociedad entienda quién es el empresario PYME. Porque acá se a todos los empresarios por igual. Y hay un empresario PYME, yo te diría,
muchos más empresarios también de compañías grandes, con mucho compromiso, pero particularmente yo hablo de las pymes, con compromiso y afecto por esos lugares que vos hablás. Hay un tema está en todo el país. Sí, claro, claro. Hay un tema que también me parece muy interesante para desmitificar cómo es el empresario pyme, ¿no? Que se supone que hace, en realidad sí hace de todo, pero a veces cae en la ineficiencia de abarcar demasiadas tareas. Sin embargo, vos decís que, contrariamente a eso, es el más eficiente de los sectores en virtud de lo que recibe como inversión o como financiamiento, ¿no? Exactamente, porque hay cifras, bueno, esto, ya te digo que todo esto nació por haber hecho toda esta investigación de cifras duras, números duros, valores, números agregados de la economía argentina, validados todos, donde relacionamos, por ejemplo, el endeudamiento de cada uno de estos tres sectores. Vos recordad que el PBI se reparte en tres sectores, el Estado el 45%, las pymes 42%, las grandes compañías 13%. Ahora, cuando pusimos en cada torta cuánto endeudamiento tienen, ahí nos agarramos la cabeza. El Estado que produce 45% tiene 400.000 millones de dólares de deuda, un PBI, más o menos un PBI 370.000, 400.000. Las grandes compañías que producen 52.000 millones de dólares, el 13%, deben 24.000. Y las pymes, que producimos lo mismo que el Estado, 170.000 millones de dólares, debemos 6.500 millones de dólares. Entonces, cuando vos relacionás que debemos con lo que producimos, con lo que le entregamos a la economía, te das cuenta que por cada peso que nos ponen en las pymes, entregamos por cada dólar, vamos a hablar en dólares, que ponen en las pymes, entregamos 26 dólares. Las grandes compañías por cada dólar que les entregamos en crédito, nos entregan 2 dólares. Y el Estado por cada dólar que le ponemos al Estado, le entrega a la sociedad medio dólar. Entonces, ahí ya empezás a sacar conclusiones. Entonces vos decís, ¿Cómo nosotros somos los más ineficientes? ¿Cómo hay ese concepto subestimado de las pymes, chanta, berreta, improvisado? No es así, es exactamente al revés. Somos el sector con mayor apalancamiento por peso invertido de la economía, pero lejos, así esos números, 26, el más cercano está a 2, imagínate. Entonces, pero tiene lógica, porque por eso laburamos desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pues y también cometedores, estamos en demasiados frentes, pero al estar en tantos frentes son más eficientes, es verdad. Y bueno, cometés errores, habrá que corregir. Y hay que apostar a eso, a esa corrección, pero en esta actitud, que es la que puede motorizar el desarrollo de Argentina. En ese sentido van las estrategias, las propuestas de desarrollo basadas en la inversión en pyme, ¿no? A través de un buen financiamiento, porque es la que más rápido puede generar empleo en esta situación tan crítica que tenemos, ¿no? Es la que rápidamente, tomando, creo que en el informe dicen un empleado o un empleado y medio de promedio, cambia totalmente la ecuación en cuanto a la actividad económica en nuestro país, ¿no? Mira, antes de la pandemia había 600.000 pymes registradas, más o menos es el número que estaba funcionando. La pandemia lamentablemente es una crisis y va a pasar. Yo te estoy hablando del sistema, de la estructura económica habitual. 600.000 pymes, sí, uno y medio, son de 600 a 1 millón de personas. Ya cambiás, ¿sabes lo que cambiás? El aire, cambiás el humor, cambiás la dinámica, que viene todo para abajo. Porque nosotros venimos, Germán, esto, pensá que nace de una mirada profunda. Argentina viene hace 40 años, teníamos 3% de pobreza, hoy tenemos 40% de pobreza. O sea, lo que hemos hecho en los últimos 40 años lo tenemos que revisar. Nos hemos manejado en las nubes de la macroeconomía y hemos abandonado la conexión a la realidad. Y eso generó 40% de pobres. Entonces hay que volver un poco para mirar para atrás como hacíamos antes y volver a recuperar la mirada de la realidad económica. Y eso no es planteo. Eso es el planteo que nosotros estamos haciendo de fondo. Y eso es lo que saca, yo te digo, esos empresarios que están en Argentina, tal vez en la pandemia se ha reducido bastante, pero están ahí, están en pausa, tienen hambre de revancha. Es un gran capital que tiene la Argentina. Entonces nuestra apuesta es a que no solamente este gobierno, todos los gobiernos empiecen a mirar esto y empiecen a tener componentes pymes en los equipos de gobierno, que vean esto y que pongan el reflector ahí y que insistan con esto y lo desarrollen. Porque todos los gobiernos, te voy a repetir, han hablado de las pymes, todos, el anterior, y el anterior. Y poco se ha hecho, porque vos vas a lo concreto, que es cuánta plata, cuántos recursos se le orientó a las pymes. Y ahí está la respuesta, 6.500 dólares.
Nada. Es el 1,6% del PBI. Claro. Bueno, claramente la propuesta va también acompañando de un plan de inversión, de un plan de financiamiento, de esta idea del empleo, pero también pidiendo, bueno, denos una mano, o por lo menos levanten la presión que tiene el sector pyme, ¿no? A nivel de una reforma tributaria y demás, ¿no? Claro, claro. Nosotros hicimos un relevamiento. En realidad hicimos un relevamiento con empresarios de todo el país. Y hay 5 problemas que son los que nosotros apuntamos a resolver. Y un sexto punto que en conjunto forman los objetivos del Movimiento Nacional PYME. De paso, déjame decir, la página web es www.monapi.com.ar. Esa es la página, y ahí se pueden inscribir. Entonces, hay 5 problemas. El primero, el endeudamiento que tienen las pymes hoy. No te olvides que nosotros, el universo PYME, fue el más impactado por las tasas de locos que tuvimos los últimos 3 años, del 90%. 90, 100. Vos pensás que muchas compañías pagaron en concepto de intereses entre 2 y 3 veces el capital que tenían tomado, y hoy deben, pagaron entre 2 y 3 veces, y hoy deben el 100% de capital. Entonces, ya no tienen capacidad de pago. Ya no tienen, esto es un tema que hay que desendeudar a las pymes, de alguna manera el Estado se va a tener que hacer cargo de esto. Ya no pueden pagarla más. Y no fue culpa de las pymes, fue culpa del Estado que puso la tasa donde la puso. 1. 2. El financiamiento competitivo. El financiamiento competitivo y con acceso sin los requisitos del actual sistema financiero que todo lo enmaraña para no entregar a las pymes y para terminar entregando los préstamos al Estado. Que así terminamos. 3. Un régimen impositivo para las pymes. O sea, el régimen actual, que es aproximadamente una carga tributaria del 45%, no se puede pagar. Es impagable, no cierran los negocios. Por ende, hoy la economía está... Y con esto no justifica, la realidad es que está el 50% en negro. Claro. Entonces vos te das cuenta, alguien tiene que decir, esto es insostenible así. O bajamos la carga tributaria o va a seguir creciendo en negro. Y si bajás la carga tributaria, yo te aseguro que va a aumentar la recaudación y la formar. No es de financiar. Un régimen laboral. ¿Perdón? No, digo que no es de financiar al Estado bajar la carga tributaria. Va a venir por otro lado. No, porque va a aumentar... Exactamente, pero todos están en la cómoda. Y acá hay que laburar. ¿Cuánto laburamos? ¿Cuántas horas por día laburar? Bueno, acá hay que laburar igual, no en la cómoda, ¿viste? Se acabó, la cómoda nos está fundiendo. La cómoda es esa. Sigamos subiendo la tasa, la presión tributaria. Que pague el que puede, lo demás que... Y seguimos empobreciendo al país. El cuarto punto es un régimen laboral. Pasa lo mismo con las cargas sociales. El empresariado PYME conozco todo el camino, todo el país. Bueno, ahora por Zoom, ¿no? Obviamente. Sí. Y podés hablar con todos los empresarios, y todos los empresarios PYME, a pesar de esta crisis, tienen 7 carpetas de proyectos debajo del brazo, y van a tomar gente. Pero no pueden. Ningún empresario PYME, fíjate lo que te digo, ningún empresario PYME se opone a la plata que le va a la mano al empleado. Porque aparte los conocen a todos, los formaron, la mayoría fue el primer empleo, ¿viste? Sí, aparte está todo esto en el medio. Pero lo que no pueden es pagar casi otro empleado en cargas sociales. Ahí es donde se pierde la emplear gente. O sea, las cargas sociales son del 60%. Las pymes tienen un régimen especial de cargas laborales. Entonces, vos vas a aumentar ahí, groseramente vas a aumentar el empleo cuando bajes ese régimen. Dentro de lo que es el régimen laboral, también tenés que resolver una problemática que yo le voy a llamar, le voy a cambiar el nombre. Resolver la problemática para poder tomar más empleados. Necesitas tener un techo para la indemnización, porque los negocios suben y bajan todo el tiempo. Argentina es cíclica. Si vos tomás un empleado que lo vas a tener de por vida, y si tenés que llegar a sacarlo, te puede llegar a fundir la compañía, claro. Terminás no tomando empleados, claro. Está pasando, y por eso hay cada vez más desempleados. 5 puntos son esos. Y el último objetivo del Monapi es que de ahora en adelante, en todos los gobiernos, haya mirada y vivencia PYME en la toma de decisiones, en los equipos de gobierno. No con un nombre y apellido, pero sí muchos elementos que vengan del universo PYME y que hagan que todas esas políticas muchas veces se enuncian, tengan una bajada concretable a la vida PYME, porque hoy la mayoría queda en el camino. Obviamente hay buenas intenciones, pero quedan en el camino. ¿Y cómo hacen para hacerse escuchar, Alejandro? Bueno, eso justamente, lo que estamos buscando en este movimiento es una voz. O sea, una voz significa que haya una voz en todo el país. Entonces, hoy tenemos una cobertura, lamentablemente no te puedo poner en pantalla, mapa de cobertura de todo el país que está creciendo todo el tiempo, pero mesas concretas, no solamente nombres que se adhirieron, eso es fantástico, pero mesas de empresarios que están laburando en todo el país y están
armando, preparando esta voz, que es la vivencia local de cada empresario, que es valiosísima, porque cada empresario, como le escuchaba decir hoy a un amigo en radio, cada empresario, nosotros no necesitamos, nosotros podemos aprender un montón de cosas, pero si vos querés saber de la economía real argentina, hablá con los empresarios pymes, tienen 5 doctorados en economía. Entonces, la vivencia de cada uno de ellos para estar vivo, sobreviviendo acá, es valiosísima. Y a eso le estamos agregando los datos estadísticos duros de la economía argentina, nada más, sin mentir, los mismos datos para unificar un discurso y para llegar a los 6 objetivos que nosotros tenemos. Entonces, estamos en este momento preparándonos a vos para salir a hablarle al público, hablarle a la sociedad, y que la sociedad le diga, le reclame a la PTICA la baja de los impuestos, la baja de la carga salarial, los arreglos que hay que hacer. Entonces, pero se va a hacer un solo grito, imagínate, claro. En todo el país vamos a estar hablando lo mismo, cada uno con la vivencia de la región propia. Esto es lo que estamos haciendo primero, armando mesas, comunicándonos con los periodistas, y la política es lo último que nos interesa llegar. Nosotros nos interesa que la sociedad entienda que la respuesta está en este universo, y que no hay uno, hay 600.000, o sea, es bien rico para eso, la probabilidad. Entonces, cuando logremos armar esta voz, vamos a impactar, te aseguro, vamos a impactar en la política, de lleno. Se acabó el verso, porque el verso, ¿a qué me refiero con el verso? El verso que, por ejemplo, nos están diciendo, no, escúchame, yo no puedo tocar el sistema impositivo o las cargas por la caja previsional, claro. Porque yo de esta manera, fíjate que yo de esta manera he logrado mantener a raya la pobreza. O sea, la pobreza viene galopando, lamentablemente, me da ganas de llorar cuando te lo digo. Porque yo he ido en Mendoza, querida Mendoza, en el interior, que he andado mucho, gente que se ha tenido que ir de sus lugares de origen, desarraigarse porque no queda trabajo, ¿no? Entonces, es lamentable esto. Entonces, esto se va a hacer necesario, esta reestructuración de la economía y las cargas para volver a generar riqueza, sí. Para volver a generar trabajo y para reducir la pobreza. Y con la mirada del PYME, que es una mirada mucho más comprensiva de los entornos y de la gente. Que conoce a sus empleados como su familia, ¿no? Esto también lo decís en tu presentación. Estoy convencido que muchísimos empresarios pymes de Sunchales, de la región, que seguramente podrán tener la posibilidad de ver y de escucharte, asentirán también con tus palabras y acompañarán ese reclamo. Gracias, Alejandro. Bueno, Germán, te agradezco muchísimo el tiempo y a disposición, y solamente decirle a las pymes que aguantemos, que vamos a encontrar la voz y vamos a tener fuerza para dar vuelta a este país y dejarlo donde queremos por la gente, por toda la gente que queremos. Sí, señor, ese mensaje optimista que no falla, y es parte de la genética del PYME también, ¿no? Exactamente, es así. No podemos despertar, escúchame, toda la mañana si lo levantamos, arrancaba partidos 7-0 abajo. Sí. Todos los días así. Gracias, Alejandro, muy amable. Gracias a vos, Germán. Muchas gracias por la posibilidad.